Queremos agradecer a nuestro hermano Richard Jordan, a su esposita y a sus niños, porque ellos han aceptado el llamado de Dios para hacer que algo bueno pase con los clubes de conquistadores hispanos. Quiero subrayar, Dios puso en el corazón de nuestro hermano Richard tomar este ministerio y queremos reconocerlo y agradecerles para la gloria de Dios. Muy bien, estamos aquí reunidos hoy porque la iglesia de Boise tendrá hoy la ordenación de 2 ancianos de iglesia. Nuestro hermano Paciencia, que lo llamamos en una forma, una pronunciación muy latina de su nombre es más completo, pero él ha aceptado que nosotros lo llamemos Paciencia, según su apellido. Él será ordenado junto a su esposita que lo acompaña, y nuestro hermano Antonio también será ordenado al ministerio del ancianato. Lo acompaña su esposa. Para basar nuestro tema de hoy, el liderazgo para lo difícil, hemos escogido la epístola pastoral que escribió el apóstol Pablo para Tito. Hay varias epístolas pastorales, por lo menos está Primera y Segunda de Timoteo y está Tito. Vengan conmigo, por favor. La epístola a Tito solamente tiene 3 capítulos. Solamente son 45 versículos. Pero el apóstol se aseguró de concentrar en estos 45 versículos mucho contenido. No es la intención hoy de agotar el libro, la carta, la epístola a Tito, pero hay ciertos principios que necesitamos sacar. ¿Qué les parece si antes de continuar inclinamos nuestros rostros y pedimos la dirección del Señor para el estudio de su palabra? Vamos a orar. Es por esta razón que inclinamos nuestro rostro delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia acá en Boise, tanto en el cielo como en la tierra. De ahí que pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Amén. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que tanto podamos nosotros conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Amén. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Abrimos entonces la palabra de Dios en la epístola que el apóstol Pablo escribió para Tito. Si ustedes van por allá en el Nuevo Testamento, van a encontrar antes de Tito, Primera y Segunda de Timoteo, y después de Tito viene la reconocida también esta epístola a Filemón. Vamos a empezar a leer la epístola a Tito. Vamos a familiarizarnos en primer lugar con la relación que había entre Pablo y Tito. ¿Okay? Dice así, primer versículo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad
que es según la piedad. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 está el saludo. Saben que leer la epístola de Pablo a Tito es como que llegue a tus manos la correspondencia privada de alguien. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, esta carta que el apóstol escribió para Tito tiene una aplicación hasta nuestros días. Dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. En el Nuevo Testamento, en las relaciones que el apóstol Pablo tuvo con los discípulos, con aquellos hijos de Dios, cristianos que él entrenó, formó, discipuló, solamente hay 3 personas a quienes él en sus epístolas los llama hijos en la fe: Timoteo, Tito y Onésimo, cuando él habla en la carta a Filemón. Solamente 3. El apóstol Pablo ganó mucha gente, predicó en muchas ciudades, pero solamente llama hijo en la fe a 3 de ellos: Tito, Timoteo y Onésimo. Pero entonces dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Creta es el nombre de una isla que ya habíamos leído antes o escuchado alguna vez. Si ustedes recuerdan, el primer sermón evangelístico que se predicó en la historia de la iglesia cristiana, lo predicó el apóstol Pedro. La Biblia dice que vinieron judíos que lo que se conoce como que a causa de la diáspora, ellos habían emigrado a distintas naciones vecinas. Cuando regresaron, vinieron a la fiesta de Pentecostés. Y en esa lista, ya en el capítulo 2, en el versículo 11, menciona que venía gente de la isla de Creta. La isla de Creta se encuentra en el mar Mediterráneo, al sudeste de Grecia. Estamos hablando de una isla de unos 450 kilómetros de extensión y en la parte más ancha unos 150 kilómetros. Decir Creta es pensar en una tierra muy fértil, mucho bosque, muchas llanuras, muy verde, muy linda. La gente de Creta se dedicaba a la pesca. Así que había bastante movimiento. El apóstol Pablo había predicado allí, pero le hacía falta a él, como era su costumbre, establecer a un anciano en ese lugar. Y él escogió a Tito. De paso, él le da a Tito este papel, esta función. Él le delega a él el rol de ser él un presbítero. La palabra presbítero se usa poco en el vocabulario de nuestra iglesia, dentro de las paredes de nuestra iglesia. No acostumbramos usar esa voz, ese término. Pero si ustedes van a ver aquella reunión que el apóstol Pablo tuvo con los ancianos de la iglesia, los mandó a llamar a Éfeso, y él en 2 versículos del capítulo 20 de Hechos, el versículo 17 y el versículo 28, se refiere a los ancianos con 3 términos. Uno de ellos es presbíteros. De hecho, la traducción en el versículo 17 del capítulo 20 de Hechos es anciano en español. Así que el término en sentido estricto de la palabra, el anciano es el líder de la congregación. La primera palabra. La otra palabra que usa el apóstol Pablo es la palabra episcopos, que traducida al español es obispo. El obispo, el presbítero, es el que está pendiente, diría alguien, el que supervisa, el que está velando porque las cosas marchen bien.
Y la tercera palabra que aparece en el versículo 28 del capítulo 20 de los Hechos, del libro de los Hechos, es la palabra poimainó, que significa la delicadeza, el cuidado, la ternura con que el pastor de las ovejas cuida del rebaño. Así que aquí tenemos tres fotografías así, al punto, de lo que el apóstol tiene en mente cuando él piensa en un anciano. Número uno, un líder. Número dos, el que está pendiente de que la iglesia marche bien. Y número tres, el que cuida de las personas. Presbítero, episcopo y poimainó. Tres términos que él usó en la reunión con los ancianos. Ahora, él escribe a Tito para porque él le asigna una tarea específica. Y él, ya dije, fue asignado a la isla de Creta. A veces nosotros pensamos que el liderazgo es un asunto como un pan dulce, una conchita mojada en un champurradito. Un asunto así bastante suave, muy dócil. Y hay personas que desean tener un cargo, como el cargo de anciano. Y hay quienes desean ser ordenados como ancianos. O en otro campo, ordenados como pastores. En nuestro mensaje de hoy vamos a ver que esta epístola tiene tres énfasis. Y los tres énfasis vienen a ser consejos para nosotros, como en este caso nuestro hermano Antonio y el hermano Paciencia, como ancianos de iglesia. Y el primer consejo es, hermano Paciencia, hermano Antonio, sean ustedes un ejemplo vivo, un ejemplo viviente de la gracia de Dios en su vida. A ver, me voy a explicar. Sucede que Tito era griego. Como él era griego, obviamente, los hermanos judaizantes, se les llamaba hermanos judaizantes, a los que traían la nostalgia del judaísmo y querían que los nuevos creyentes al cristianismo practicaran ritos que ya estaban caducados. Por ejemplo, los judaizantes querían que aquellos que venían de naciones que no eran judías, que no eran judíos, entonces debían circuncidarse. Pues sucede que el apóstol nos dice que Tito se libró de ser circuncidado. Y para un adulto eso es una celebración. Vean ustedes, vengan conmigo un momentito a la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Galacia, Gálatas capítulo 2. Por favor, vengan conmigo. Dice el versículo 1, después, capítulo 2, verso 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ojo con esto. El apóstol Pablo había subido con Bernabé, llevando con él a Tito. ¿Y a dónde habían ido? ¿A qué ciudad? A la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿en qué? Es decir, ¿cómo iba Tito? ¿Cómo llegó Tito a Jerusalén? Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito se libró de ser circuncidado. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Le dijo a Tito, vas a ir conmigo. De ahí que el anciano de iglesia es un ejemplo viviente de la gracia de Dios. Pablo lo lleva a Jerusalén por un solo motivo. Él quiere presentarles a los hermanos en Jerusalén, y ahora nos vamos a trasladar al gran concilio de Jerusalén en
en el libro de los Hechos, el capítulo 15. Vengan conmigo. Ya leímos que el apóstol llevó consigo a Tito a Jerusalén. ¿Para qué lo llevó? Versículo 1 del capítulo 15 de Hechos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, la iglesia ya había aceptado el cristianismo, por eso era la iglesia de Cristo. Pero entonces algunos hermanos que venían con ideas judaizantes vinieron a decir: no, ustedes no están salvos, ustedes no gozan de la seguridad de la salvación, ustedes tienen que hacer algo ustedes no han hecho. Y en aquel contexto lo que no habían hecho era circuncidarse. Entonces Pablo tomó a Tito y le dijo: señores, aquí está la prueba que no necesitas hacer algo, no necesitas merecer la salvación, como no necesitas circuncidarte. Y los ancianos hoy más que nunca necesitan ser, vamos a decir, ejemplos vivientes de la gracia de Dios en su vida. El apóstol Pablo, él sabe que a Tito le iba a tocar una tarea bien dura y bien difícil. De paso, cuando se entiende correctamente la gracia, se entiende correctamente que la gracia produce frutos. Amén. La raíz de la salvación no son las obras. La raíz de la salvación es la gracia de Jesucristo. Los frutos de la salvación es la obediencia, son las buenas obras. Y el énfasis que el apóstol Pablo pone en esta epístola está bien puesto. Desde luego es un escritor inspirado por Dios. Veamos por favor cómo él pone en balance. Porque él espera que el anciano de la iglesia, cuando él enseña, él es un ejemplo viviente de la gracia. Y el anciano entiende que enseñar sobre la gracia no significa que la gente entienda que va a vivir como le dé la regalada gana. Vean ustedes cómo el capítulo, vamos a leer algunos énfasis que están. Por ejemplo, el capítulo, dijimos, a ver, yo estaba aquí, me quedé en Gálatas. Capítulo 2 de Tito, por favor, dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El anciano que ha sido, vamos a decir, inundado, llenado, que está contenido por la gracia de Jesucristo, él se va a identificar, se va a dar a conocer como alguien que practica buenas obras. Versículo 7, versículo 14 del capítulo 2, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero otra vez, las buenas obras no son la raíz de la salvación. Las buenas obras son el fruto de la salvación. Le damos vuelta a la página, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, perdón, el versículo 1, vean, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 1, le damos vuelta a la página y vean lo que dice 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ancianos de iglesia, hermano Antonio, hermano Paciencia, sean cuidadosos, enseñen sobre la gracia de Jesucristo como el fundamento, como la raíz, pero también enseñen que el fruto de la vida salvada en Cristo son buenas obras. El versículo
8 dice, y luego el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Así que la primera característica para un liderazgo para lo difícil, ¿y por qué hemos titulado el tema liderazgo para lo difícil? Vean, Dios ama a su iglesia sobre la faz de la tierra. Pero Dios sabe que su iglesia no está compuesta por ángeles, está compuesta por seres humanos. Y a veces nosotros queremos pensar que el cielo está aquí en las bancas de la iglesia. Pero no es así. Ven qué tareita, así en forma sarcástica, la que el apóstol le encargó a Tito. Le dijo, te voy a mandar a Creta para que tú corrijas lo deficiente. De hecho, la palabra que aparece allí para corregir, literalmente significa, ya hay un trabajo que se ha hecho, pero diría alguien, está chueco, está torcido, necesitas completar, necesitas acabar lo que ya empezó a reformarse, pero no está entero, no está acabado todavía. Y el anciano debe reconocer que la labor con la iglesia es una labor que no está acabada todavía. Es una labor que tiene pendientes, hay asuntos que hay que ajustar. Que yo no sé si a nuestros hermanos ancianos que hoy van a ser ordenados, hermano Paciencia y el hermano Antonio, les habría gustado estar en los zapatos de Tito. Vean ustedes, cuando aquí está el carácter de los miembros de la iglesia de Creta. Capítulo 1 de Tito, versículo 10 en adelante. Porque hay aún muchos contumaces, en otras palabras, tercos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Es más, en los griegos, ya ves que en el sudeste de Grecia estaba la isla. Seguramente que los griegos, cuando visitaban la isla, se traían un concepto muy malo de los cretenses. Cuando ellos regresaban de la isla a Grecia, ellos acuñaron una palabra, y es, ¿dónde andabas? En lugar de decir andaba en la isla de Creta, decían andaba cretarizando. Y sus vecinos en Grecia entendían que andaban de mentirosos. La iglesia, es decir, la gente de la isla de Creta se caracterizaba por tener problemas muy serios para el manejo de la verdad. Eran mentirosos. Yo no sé si en lo que tú vas leyendo de la iglesia de Creta te gustaría haber sido diaconisa o diácono. Mira lo que sigue diciendo aquí. La descripción que hace de ellos es fea, es desagradable, no es cómoda. Ahora, ven ustedes por qué el primer punto es, para un liderazgo, para lo difícil, necesita que el líder sea un modelo viviente de la gracia. Por eso es que la epístola, vamos a imaginarnos un emparedado, un sándwich. Vean cómo empieza y vean cómo termina. ¿Cómo empieza? Versículo 4, capítulo 1. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. ¿Y cómo termina? Vamos a ver la otra hoja rebanada de pan. Capítulo 3,
Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. La gracia es el don, el regalo que lo reciben y que se les otorga a los que no lo merecen. Y obviamente los hermanos de Creta no se la merecían. Estamos hablando de personas que tenían problemas muy serios en su corazón. Eran personas literalmente muy venenosas. Muy venenosas. Ustedes pueden leer con calma, son 45 versículos. Hoy, después que usted almuerce, siéntese y lea estos 3 capítulos. Pero el apóstol no se cansa en enfatizar que el anciano de la iglesia es un ejemplo viviente de la gracia de Dios. ¿Cómo no va a necesitar paz en su corazón en medio de personas que están acostumbradas? Ustedes saben que el que miente tiene que defender sus mentiras. Es terco, es de una voluntad indócil. No dije imbécil, ¿verdad? Indócil. Es decir, son personas muy difíciles. Por eso el anciano necesita ser un ejemplo viviente de la gracia de Dios en su vida. 3 palabras usa el apóstol Pablo cuando lo saluda a Tito: gracia, paz y misericordia. Anciano de iglesia, que cuando las personas, aunque la persona sea muy contumaz, mejor dicho, muy terca, que esa persona sienta que en ti hay gracia, misericordia y paz. Porque el Dios no espera que nosotros tratemos con maltrato a quien nos maltrata a nosotros. No, Dios no quiere eso. Vean algo. Lo primero es que el anciano debe ser un ejemplo viviente de la gracia. Lo segundo es que el anciano debe tener el carácter cristiano para ser líder. Estimados ancianos, muchos quieren el cargo sin tener el carácter. Y les gusta mandar, pero no tienen el carácter. El liderazgo cristiano no se trata de estar como en una pirámide y yo estoy arriba y otros están abajo. Si hay algo que dice si tú estás calificado para servir a Dios, es tu carácter. Y vean de qué manera el apóstol le describe a Tito cuáles son las características del líder que enfrentaría una situación tan difícil como la de los cretenses. ¿Y cómo sería el carácter? Versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Saben ustedes qué significa la palabra pendenciero? La palabra pendenciero describe a una persona mala. Ya le hiciste un favor, chismoso está muy suave. Cuando dice pendenciero, es una persona mala que hace el mal con brutalidad. Y él le dice al anciano que no sea pendenciero. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que corrompe al ser humano es tener poder. Y él les dice a los ancianos, no sean pendencieros. En otras palabras, no sean abusadores.
¿Y saben cuál es una de las características de un líder abusador? El líder abusador se le olvida algo. Y se le olvida en primer lugar lo que el apóstol Pablo le dice a Tito. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Lo primero que el anciano debe aprender es que él es un siervo. La palabra siervo significa que hay alguien mayor. Y la cabeza mayor de la iglesia no es otro ser humano, es Jesucristo. Amén. Sin embargo, tú no pretendas que vas a ser un líder si tú no te dejas dirigir. Paciencia, Antonio. Si tú no te dejas dirigir y no te vas a dejar dirigir como anciano, porque hay alguien que está trabajando contigo. Por ejemplo, vean, el apóstol Pablo trabajaba con Tito. Vengan conmigo a 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios capítulo 8. Vean ustedes cómo era la relación que ellos mantenían. Estamos hablando pueden leer desde el capítulo 7, versículos 13, 14 y 15. El apóstol Pablo tenía una relación tan positiva, tan constructiva con Tito, que él hablaba bien de Tito. Versículo 16 del capítulo 8, 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto: Dios me ha dado un corazón para preocuparme por ustedes, pero Dios también le ha dado a Tito un corazón que se preocupa por las almas. Y se estableció una relación constructiva entre ellos dos. Tanto es así que en el versículo 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. El anciano de la iglesia trabaja en colaboración con el pastor. El pastor no es la cabeza de la iglesia de la iglesia es Jesús. Pero así como el apóstol Pablo trabajaba en equipo con Tito, es importante que como en la epístola Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta. Alguien a ti te tiene que dar instrucciones. Si tú no sabes recibir instrucciones, tú no vas a poder dar instrucciones. Porque a ti te va a pervertir el cargo. Por eso es que la segunda característica del liderazgo para lo difícil es tener carácter. Dije carácter, no cáscara. Porque hay quienes les gusta la cáscara, llamarse ancianos o llamarse pastores, pero no tienen carácter. ¿Y cómo debe ser el carácter? Aquí lo describe. Miren lo que dice el versículo 7 de Tito capítulo 1. No pendenciero. Y en lugar de ser pendenciero, ¿qué espera Dios que sea el anciano? Bueno, ya él había usado esa misma palabra cuando él escribió su epístola pastoral a Timoteo. Capítulo 3, primera de Timoteo, y el versículo 3, al hablar del anciano, del obispo, dice: no dado al vino, no pendenciero. En otras palabras, no abusivo. La palabra pendenciero que aparece aquí es la palabra plectés, de donde viene la palabra pleito, pelear. El anciano no debe ser alguien que anda buscando pleitos. Al contrario, dice el versículo: no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. ¿Cómo? Apacible. Muy pocas veces nosotros nos damos cuenta de el poder de ser apacible. Generalmente pensamos que el pendenciero es el que tiene el poder, porque es ruidoso, porque es malcriado, porque levanta la voz, porque usa insultos.
Pero en la Biblia, la palabra apacible significa primariamente alguien invencible. Porque el carácter de una persona apacible finalmente llega a ser una persona invencible. El pendenciero es abusivo con su vocabulario, es irrespetuoso, es grosero, ejerce la palabra para cometer brutalidades. Pero Dios espera que el anciano sea de un carácter apacible. Amén. Ahora, ser apacible no significa que cualquiera va a llegar y te va a cambiar el peinado, Paciencia o Antonio. Ser apacible no significa que alguien va a manipularte. No. Ser apacible significa que en tu corazón está la presencia de Jesús. Amén. Y no hay en ti deseos de hacerle mal, ni siquiera al que daño te causa. Vean, una de las cosas que el líder tiene que aprender es a convivir con la calumnia. Y si ustedes ven la descripción que el apóstol hace de la gente de Creta, andaban de casa en casa, sembrándole veneno a la gente. Pero entonces él le dice a Tito, sea pacible. Y también le dice, vean lo que dice el versículo 7, versículo 8, sé hospedador, sé amante de lo bueno, sé sobrio, sé justo, sé santo, dueño de sí mismo. Anciano, si tú no te sabes controlar a ti mismo y te gusta ser víctima de tu lengua, mejor sé honesto y dile a la iglesia, a mí no me ordenen, porque yo soy chismoso, a mí me gusta hablar a las espaldas de la gente. Porque el anciano debe ser una persona que es dueña de sí misma. O sea, si tú tienes a un miembro de la congregación que es arrebatado, que su lengua no está conectada al cerebro, tú como anciano no puedes enredarte en los tropiezos de la lengua de alguien que no es dueño de sí mismo. Así que cuando la gracia de Dios llega al corazón del anciano de la iglesia, él desarrolla un carácter que es apropiado para lo difícil. Lo primero es la gracia, lo segundo es el carácter. Y lo tercero es, hermanos ancianos de iglesia, hay algunas cosas que hay que corregirlas. Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieras lo que está mal. Y ustedes pueden leer con más tiempo la epístola. Yo he escogido 3 ejemplos de 3 cosas que hay que corregir que están mal. El primer ejemplo, en el capítulo 3 de Tito, vean ustedes, ya ustedes y yo escuchamos que el apóstol enfatiza las buenas obras. Ya eso lo entendemos. Pero entonces el apóstol Pablo dice así, vamos a leer desde el versículo 9, capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ancianos. Insistan con firmeza que la salvación no es por obras, es por gracia. Insistan con firmeza. Muchos años atrás ya se había escrito, escuchen bien, por favor, hay algún par de declaraciones. Una de ellas en el libro El Evangelismo, la página 142, a fin de quebrantar las barreras de prejuicio e impenitencia, el amor de Cristo debe ocupar un lugar en todo discurso. Amén. Ustedes van a escuchar, ancianos, quienes les van a decir que no hablen del amor de Cristo. Sigan la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Tito, insiste con firmeza. Y voy a advertirles algo. Esperen odio. Porque el corazón altanero, el corazón soberbio, no quiere a Cristo. Él quiere que le recuerden que Él es salvo por ser adventista. El corazón orgulloso, Él quiere que le recuerden que Él es salvo por guardar los 10 mandamientos. Y el apóstol Pablo dice eso, hay que corregirlo. Y no solo él. Miren lo que dice, termina diciendo esta declaración. Hacer que los hombres conozcan cuánto los ama Jesús. ¡Wow! Insistan con firmeza. ¿Y qué evidencias ha dado él de su amor? ¿Qué amor puede igualar a aquel que Dios ha manifestado para con el hombre por medio de la muerte de Cristo en la cruz? Cuando el corazón está lleno del amor de Jesús, este puede presentarse a la gente y afectará los corazones. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Hay quienes van a querer que ustedes prediquen de las bestias de allá del Apocalipsis. Y sí, pero acuérdense, la única bestia que somete a todas las bestias, la única criatura animal, como símbolo del Apocalipsis, que somete a todas las otras criaturas animales, es el Cordero de Dios. Amén. Pero cuando quieren que tú hables de la bestia y les enfada que tú hables del Cordero, hay un problema serio. Y el apóstol Pablo dice, enfatiza con firmeza que la salvación es por gracia. Vas a hablar de las otras bestias del Apocalipsis, pero acuérdate, el centro no son esas bestias, es la única bestia que es el centro allí, es el Cordero. Y agrega esta declaración, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad, en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Está bien. Ustedes podrán hablar del diezmo. Está bien, ustedes podrán hablar de la modestia en el arreglo personal. Ustedes podrán hablar de la alimentación, ustedes podrán hablar de la relación en el matrimonio o la paternidad, pero acuérdense, el centro es Jesús. Amén. El centro es su amor. Si ustedes, ancianos, sean muy cuidadosos, no le den el púlpito a alguien cuyo centro en su palabra no sea Jesús. Porque ustedes están puestos para cuidar de la grey del Señor. Y añade aquí,
a fin de ser comprendida y apreciada debidamente. Cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención, el Hijo del Dios levantado en la cruz. El apóstol Pablo dice: ancianos, enfaticen con firmeza esto. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Así que lo primero que hay que corregir es el énfasis. Que el énfasis de la iglesia en Boise sea Jesucristo. Lo segundo que hay que corregir, ancianos, dice el versículo, ahora a propósito, cuando ustedes hacen de Jesús el centro, van a ver quiénes van a querer arrastrarlos a discusiones. Y ustedes saben discusiones sobre qué. Aquí está, dice, pero vas a hacer el énfasis en Jesús, pero evita las discusiones, las cuestiones necias. Y dice discusiones acerca de la ley. Porque cuando tú exaltas a Jesús, los judaizantes te van a decir: no, la salvación no es por Jesús, hace falta obrar, hace falta guardar los mandamientos. Y te quieren hacer creer que la salvación es por obras. El gran error del anciano es ponerse a discutir. No discuta. No discuta. Lo segundo que hay que corregir, dice el versículo 10 del capítulo 3, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Mano Antonio, mano Paciencia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ustedes van a ser ordenados, no para cuidar del pastor, ustedes van a cuidar de la iglesia. Y si el día de mañana, miren a los ojos los dos, el día de mañana hay un pastor que está dañando la unidad de la iglesia, ustedes van a cuidar a la iglesia, no al pastor. Y puede ser que no sea un pastor, puede ser que sea otro anciano, puede ser que sea otro miembro de la iglesia. Porque ustedes se dan cuenta cuando alguien está tratando de dañar la unidad de la iglesia. El versículo aquí es claro. Vean lo que dice: sabiendo que el tal se ha pervertido. Una persona que ande rompiendo la unidad de la iglesia, dice la Biblia, se ha pervertido. Y el consejo para ustedes, ancianos, es: después de una y otra amonestación, deséchalo. Sean muy celosos con eso. Habrá personas que se van a acercar a ti, Paciencia, para ponerte en contra de otro anciano, o para ponerte en contra de otro hermano. Y se van a acercar contigo, anciano, hermano Antonio. Hermano, le voy a contar algo que supe de fulano de tal. Y desde el momento que tú escuchas eso, tú sabes que debes cuidar la unidad de la iglesia. No se trata de cuidar de quedar bien con alguien. Se trata de cuidar la unidad de la iglesia. Por eso ven que el apóstol les dice a los ancianos: no sean pendencieros. O sea, sean personas buenas. Una persona buena, sí, nos equivocamos, cometemos errores. Todos los seres humanos somos imperfectos. Pero aquella persona que tiene un corazón bueno no disfruta haciendo daño. Y aquí le dice al anciano que no sea pendenciero, porque el pendenciero, él hace el mal con brutalidad y no le importa. Es decir, no tiene sensibilidad en su interior. Así que hay que corregir, número uno, enseñar con firmeza que la salvación es por gracia. Número dos, hay que corregir que cuando venga alguien que quiere dañar la unidad de la iglesia, hay que pararlo. Hay que pararlo. Felizmente, miren, en la iglesia adventista no hay una persona que resulte ser intocable. Por ejemplo, si en algún momento el pastor se equivoca
los ancianos pueden acercarse a él y decirle: pastor, hemos orado por esta reunión, pero queremos compartirle. ¿Se acuerda aquel sermón que usted predicó? Creemos que usted está enseñando falsa doctrina. Y si ese pastor no acepta la corrección, pues entonces aquí, en estas oficinas, está el presidente de la conferencia. Hemos hablado con el pastor y sigue enseñando doctrina falsa, porque ustedes tienen que cuidar a la iglesia. Pero la solución no es mandar mensajes de texto, porque eso es ser pendenciero. Dios quiere que ustedes sean ancianos que dejen una huella de bien en la vida de las almas de la iglesia. Y lo tercero que hay que corregir, y con esto terminamos en cuanto a las correcciones, el capítulo 2, miren que con qué elegancia el apóstol habla. Capítulo 2, verso 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen. Capítulo 2, versículo 10, adornen. ¿Qué dice? ¿Quieres leerlo, Antonio? Versículo 10. Paciencia, ¿quieres abrir ahí? Capítulo 2, versículo 10 de Tito. Para que en todo, capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué? Adornen. ¿Alguna vez han escuchado ustedes que no, personas que dicen: no nos gustan los sermones de los pastores que adornan las cosas de Dios? Ahí está. Que pegue brinco quien quiera dar saltos sin cuerda. Pero estimados ancianos, las cosas de Dios son bellas, son lindas. ¿Saben qué palabra usa ahí el apóstol Pablo? Usa la palabra cosmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa belleza de ver las estrellas, de ver la salida del sol, el sol en su ocaso, la luna que inspira canciones, poemas, citas románticas. El apóstol Pablo les dice a los ancianos: expliquen las cosas de Dios con belleza. Las cosas de Dios no tienen que ser desagradables, es lo que le está diciendo aquí. Estimados ancianos, asegúrense que lo que se enseña desde este púlpito, cualquier doctrina, esté adornada por el amor de Dios. Amén. Para que, como dice el versículo, gustar y ver que es bueno Jehová. Si es bueno y queremos gustar de Él, es porque es agradable. Es porque Dios se asegura de seducirnos, presentándonos las partes atractivas de su palabra. Y no es que Dios oculta lo otro, no hay nada oculto en la palabra de Dios. Pero Dios quiere que nosotros como ancianos sepamos enseñar la Biblia adornándola. De tal manera que las personas digan: paciencia, yo quiero creer lo que tú crees, como la Biblia te lo enseña. Que las personas digan: Antonio, ¿cómo es que tú enseñas las cosas con belleza, las cosas de la Biblia? Y es que regresamos al principio. Cuando la vida del anciano está contenida por la gracia de Jesús, entonces enseña con gracia. Entonces tiene la gracia de adornar la doctrina del Señor. En aquella época, entre los hermanos cretenses, se prestaba mucho a discusiones y se había perdido la belleza de la doctrina. Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día 28 creencias. Asegúrense de que desde este púlpito se predican sobre todas las 28 creencias, pero pidámosle al Señor que lo hagamos adornando la doctrina. No estoy diciendo quitando la doctrina, es adornando la doctrina con la gracia de Jesucristo.
Hermanos ancianos, yo les pregunto a ustedes, en primer lugar, de acuerdo a esta carta del apóstol Pablo a Tito, ¿ven ustedes la belleza del carácter, de la gracia de Jesucristo? ¿Puedo ver sus manos? En segundo lugar, yo les pregunto a ustedes, ¿están convencidos que el contenido de su vida debe ser la gracia de Jesucristo? Y en tercer lugar les pregunto, ¿quisieran ustedes decirle a Dios, Señor, yo me rindo para servirte y acepto ser dedicado, ser ordenado al ministerio del ancianato para vivir el ministerio como el apóstol Pablo se lo encargó a Tito? Ese es su deseo. Muy bien. Hermanos, miembros aquí presentes, vamos a tener una oración para la ordenación de nuestros hermanos ancianos, el hermano Antonio y el hermano Paciencia. Yo voy a pedir, si en la congregación tenemos algún anciano que ya haya sido ordenado antes, primero voy a pedirle a nuestro hermano Antonio y a su esposita, la hermana Mari Carmen, que por favor se acerquen aquí. El hermano Paciencia y su esposa, la hermana Evelyn, por favor se acercan aquí. Y les voy a pedir, si en la congregación hay un anciano que ya ha sido ordenado, por favor acérquese y me va a acompañar para ejercer esta ceremonia. ¿Ok? Vamos entonces a arrodillarnos. Voy a pedirle al hermano Carrillo con el hermano Suástegui que estén enfrente aquí del hermano Antonio. Ustedes van a poner sus manos sobre el hermano Antonio. Las esposas los acompañan, pero la ordenación es para el hermano, el esposo. Aquí nuestro hermano Ricardo y un servidor vamos a imponer las manos del hermano Paciencia, por favor. Vamos a arrodillarnos. La congregación va a estar con su rostro inclinado mientras nosotros tenemos esta oración. Nuestro amante Padre, es solo como un regalo tuyo inmerecido para nosotros los mortales que recibimos la salvación, Padre. Y por esa gracia, hoy venimos delante de ti, presentándote a nuestro hermano Paciencia y a nuestro hermano Antonio, quienes el día de hoy son dedicados, ordenados para ser ancianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es por eso, Señor, que nosotros también, como ancianos ya ordenados, imponemos nuestras manos sobre la cabeza de ellos. Los ordenamos para el sagrado ministerio del ancianato, para que cumplan con todas las responsabilidades del ministerio, conforme a lo que la palabra de Dios enseña para los ancianos. También, Señor, los presentamos a ellos porque son padres, porque son esposos, son hijos y tienen, Señor, necesidades. Te suplicamos que tu amor los sostenga. Y te pedimos, Señor, que en su corazón se siga cultivando la fe, el amor, la paciencia y la misericordia. Concédeles, oh Señor, tu carácter, para que ellos puedan corregir lo que está deficiente. Y concédeles, Señor, tu amor para que ellos puedan cuidar de tu iglesia aquí en Boise. Al levantar nuestras manos de sus cabezas, los dejamos pues así, ordenados para la sagrada labor del ministerio del ancianato.
en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados. Amén. Muy bien, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Se ha preparado un detalle. Voy a pedirle a mi esposa y la hermana Claudia que se acerquen. Ellas les están entregando un ramo de flores en nombre de su iglesia, la iglesia a la que ustedes van a servir. Queremos decirle a la hermana Evelyn y a la hermana Mari Carmen que la esposa del anciano cumple un papel muy importante. Quiero decirles paciencia, y Antonio, la esposa, después cuando uno llega a la casa le dice: eso que dijiste en el púlpito no tenía que haberlo dicho. Sí. Mejor cuando te hagan esa pregunta, tú tal cosa. Nosotros tenemos que aprender a oír a la esposa, porque cuando uno está ejerciendo, a uno se le puede ir algo, se le puede escapar un detalle. Algo importante, ancianos: escuchar a la esposa no significa que uno no tenga pantalones. Es madurez. ¿Por qué te ríes? Es madurez, es humildad, es carácter cristiano. Necesitamos, por eso, al darles a ellas el ramo de rosas, les estamos diciendo que su iglesia las estima a ustedes, hermanas. Que ustedes son valiosas para nosotros aquí en Boise. Se ha preparado un detalle para los hermanos ancianos. Voy a pedirle al hermano Víctor que se acerque, por favor. Muy bien, muchas gracias. Le hace entrega al hermano Antonio. Ok, muchas gracias. Ahora voy a pedirle a mi esposa que se acerque. Y voy a pedirle a la hermana Claudia que acompañe al hermano Víctor. Por favor, vengan acá al frente, Claudia y Víctor. Ustedes saben, el hermano Víctor, él es un anciano ordenado y él ha servido a la iglesia por muchos años. Y quisimos también darle a la esposita un ramo, y al hermano Víctor también darle el mismo detalle que reciben los ancianos que hoy son ordenados. El hermano Víctor hoy está cumpliendo años, ¿sabían eso? Así que a buena hora le damos su cariñito. Y voy a pedirle al hermano Carrillo que venga aquí al frente. El hermano Carrillo es un siervo de Dios, donde él llega, allí él busca una congregación y él bendice. Él y su esposita, cuando ellos están acá en esta época linda de la primavera, ellos vienen con todo a servir al Señor. Se ha preparado un certificado para cada uno de los ancianos, y yo le pido a hermano Carrillo que él sea el que los entregue. Pero antes, yo voy a leer lo que dice, ¿ok? Yo se los voy a dar a él. Dice así: Iglesia Adventista del Séptimo Día, Idaho Conference of Seventh-day Adventist Church, Hispanic Ministry Department, Treasure Valley Hispanic District. El hermano Antonio Pérez Lozano fue ordenado como anciano de iglesia el sábado 23 de marzo del 2019 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Boise, Idaho, Estados Unidos de Norteamérica. Autorizado para ejercer las responsabilidades inherentes al cargo y oficiar las ceremonias de la iglesia de acuerdo al manual de iglesia vigente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Amén. Pastor Juan Francisco Altamirano Rivera, director de Ministerios Hispanos, ministro oficiante. Ya sabemos el contenido. Hermano Carrillo, por favor. El hermano Antonio.
Muy bien, antes de retirarnos, yo quiero pedir a la congregación, sigan queriendo, amando y sigan siendo respetuosos con los ancianos de su iglesia. La iglesia de Boise hoy ha dado un paso grande, porque sabemos que nuestros nuevos ancianos de iglesia, con los ancianos que ya están, van a ser guiados por Dios para que la iglesia siga creciendo. Queremos oír pronto noticias de que hay más almas que se están uniendo y llegando a los pies de Jesús. Hermanos, miembros de la iglesia, quieren ponerse de pie. Vamos a concluir con una oración. Entiendo que se ha preparado una comidita especial, ¿cierto? Así que entonces vamos a disfrutar de los alimentos y vamos a orar por ellos también. Nuestro Padre, gracias por el tiempo que hemos compartido. Gracias por el estudio de tu palabra. Queremos pedirte, suplicarte, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia acá en Boise. Amén. Que tu evangelio se siga esparciendo. Amén. Que nuevas y muchas almas más sean atraídas a la cruz de Jesús. Amén. Gracias por los alimentos. Pedimos una bendición por ellos que vamos a compartir. Gracias por las manos que los prepararon. Y a ti te decimos en esta hora, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Muy bien, felicidades a nuestros ancianos, hermanos, acérquense, denle un abrazo a nuestros hermanos que han sido ordenados como ancianos.